cuando cumplí 65 años, armé una fiesta para la familia. No llegó nadie. Ese mismo día, mi nuera subió fotos de todos, en un crucero. Yo solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la hizo ponerse blanca como papel. Me alegra que estés leyendo esto. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños número 65. 3 semanas enteras eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar que sí iban a venir. Incluso me compré un vestido nuevo, azul marino, con botoncitos de perla, de esos que Elliot siempre decía que me hacían ver muy elegante. Puse la mesa para 8 personas. Hice tarjetitas con los nombres, usando mi mejor letra. Elliot, Meadow, el pequeño Tommy, que recién cumplió 7, Dulce Emma, que tiene 5, mi hermana Ruth, su esposo Carly, claro, yo, en la cabecera de la mesa, desde donde podía ver las caritas de todos mientras celebrábamos juntos. Pero a las 6:30 no había llegado nadie. Revisé el celular 3 veces, pensando que a lo mejor me había equivocado de hora, pero no. Ahí estaba en el calendario, cena de cumpleaños 6 de la tarde. Hasta les mandé recordatorios 2 días antes. A las 7, le llamé directo a Elliot. Fue directo al buzón. Luego marqué el número de Meadow. Igual, lo mismo. Ruth tampoco contestó. Y eso sí me sacó de onda porque ella siempre responde al segundo timbrazo. Me quedé ahí parada, en el comedor, mirando los platos sin tocar. Las velas, que había encendido 1 hora antes, ya eran puros tronquitos de cera. El asado empezaba a enfriarse en el horno. El pastel de chocolate, que estuve toda la mañana horneando, seguía intacto sobre la encimera, perfecto, sin una sola rebanada. Quizá había tráfico, quizá se les atravesó algo, cosas así pasan, me dije a mí misma, aunque ya sentía el nudo en el pecho y las manos no dejaban de temblarme. A las 8, ya era clarísimo, no iban a venir. Me senté, sin ganas, en mi silla, miré los lugares vacíos a mi alrededor. No era que se hubieran retrasado, esto era otra cosa. El silencio en mi casa se sentía diferente, no era paz, era vacío, como si hasta la casa estuviera aguantando la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de abrir Facebook. Ahí, en lo más alto de mi muro, vi una foto que me heló la sangre. Meadow, sonriente, con un vestido blanco de verano, radiante, con su brazo alrededor de Elliot, que también sonreía más de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos, el mar azul profundo, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El título decía, viviendo nuestra mejor vida en el Mediterráneo, muy agradecidos por esta escapada familiar tan increíble. Seguí bajando, más fotos, Tommy y Emma haciendo castillos de arena en una playa perfecta, Ruth y Carl brindando con cócteles en lo que parecía el bar de lujo de un barco. Todos estaban ahí, todos, menos yo. La marca de tiempo mostraba que las fotos se habían subido hacía apenas 1 hora, justo mientras yo seguía aquí, sentada, esperándolos. Estaban a miles de kilómetros, brindando con champán y riendo durante una cena al atardecer, en un crucero. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No es que se haya quebrado de golpe, es más bien como cuando el hielo se empieza a agrietar sobre un lago porque bajó la temperatura demasiado rápido. Ellos lo planearon, todos. Meadow organizó unas vacaciones familiares a propósito para excluirme. Las puso justo el día de mi cumpleaños, y de alguna manera convenció a todos de irse, incluso Ruth, mi propia hermana, la misma que me ayudó a escoger las decoraciones para esta fiesta, la semana pasada. Me quedé viendo esa foto hasta que me ardieron los ojos. La sonrisa de Meadow se veía más brillante de lo normal, casi como si estuviera celebrando algo. Estaba parada justo donde yo debía haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que, se supone, más me quieren. Entonces mi celular vibró, un mensaje de Elliot. Perdón, mamá, se me olvidó decirte que íbamos a estar fuera esta semana. Meadow organizó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños. De todos modos. ¿Se le olvidó decirme? ¿Un crucero por el Mediterráneo? ¿Y justo el día de mi cumpleaños? Como si eso fuera una casualidad. Como si fuera algo que nomás se te pasa contarle a tu mamá. Dejé el teléfono con cuidado en la mesa, porque si lo seguía sosteniendo, lo iba a aventar contra la pared. El asado ya estaba frío. Caminé hacia la cocina y apagué el horno, moviéndome como si no fuera yo, como si estuviera viendo a otra mujer desde afuera, una mujer triste, con su vestido azul marino, recogiendo la cena que nadie vino a comer. Cubrí el pastel con plástico y lo metí al refri. Apagué las velitas, o lo que quedaba de ellas,
Empecé a guardar la vajilla buena en el mueble, y el ruido de los platos chocando entre sí se escuchaba demasiado fuerte en esa casa tan callada. Esa noche, Meadow ganó algo. No estoy segura de qué, ni de qué juego estábamos jugando, pero sí sé que ganó. Y también sé que, por primera vez en mis 65 años, me sentí de verdad invisible, no solo ignorada, borrada. Cuando apagué la luz del comedor, me vi reflejada en la ventana. No sé cómo explicarlo, pero me veía más chiquita, como encogida. La mujer que me regresaba la mirada había pasado décadas siendo la que mantenía a la familia unida, la que calmaba los pleitos, la que se acordaba de los cumpleaños y los aniversarios, la que siempre ponía a todos primero. ¿Y así me pagaron? Decidieron pasar mi cumpleaños como si yo no existiera. Subí las escaleras hacia mi cuarto, con cada paso más pesado que el anterior. Mañana tocará escuchar las consecuencias, las disculpas fingidas, las excusas de que nadie se comunicó bien, la voz dulzona de Meadow diciendo que el viaje se había reservado desde hace meses y que no se podía cambiar. Pero esa noche solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo, porque algo dentro de mí sabía que no se trataba solo de una fiesta olvidada, era algo más grande, algo mucho más intencional de lo que me había querido dar cuenta. No dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, mientras mi cabeza repasaba cada reunión familiar de los últimos 5 años. Ese cumpleaños no fue solo olvidado, fue saboteado, y entre más pensaba, más recuerdos venían, y cada uno, más feo. Como aquella vez en el cumpleaños número 4 de Tommy, me emocioné tanto de verlo soplar sus velitas, pero cuando llegué al lugar, Meadow me abrió la puerta con esa sonrisa hipócrita que ya se sabe de memoria. «Ay, Loretta, ¿no te avisó Elliot? Tuvimos que mover la fiesta para mañana. Se nos presentó una emergencia». Pero yo podía oír a los niños riéndose adentro, vi los globos por la ventana. Más tarde llamé a Elliot, sonaba de verdad confundido. «¿Mañana? No, mamá, la fiesta es hoy». Meadow debe haberse confundido de fecha. El primer día de kinder de Emma, le pregunté a Meadow 3 veces a qué hora la iban a llevar, para poder estar ahí con mi cámara. «Ay, va a ser bien temprano», me dijo, «como a las 7 de la mañana, probablemente muy temprano para ti». Pero de todas formas me fui desde temprano. Cuando llegué, la maestra me dijo que Emma había llegado a la hora de siempre, a las 8:30. Me perdí su entrada al salón, me perdí ese saludito nervioso que le hizo a Elliot con la manita. La Navidad pasada, Meadow me habló 2 días antes, con esa voz tensa y como fingiendo preocupación. «Loretta, de verdad me pesa esto, pero Elliot ha estado muy estresado con el trabajo. Preguntó si este año podíamos hacer algo chiquito, solo con la familia inmediata». Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas viejas en la tele. Después me enteré por Ruth que sí hubo fiesta, y grande. Ella vio las fotos en Instagram, unos 20 invitados, incluyendo amigos de la uni de Elliot y varios vecinos, todos, menos yo. Cada recuerdo que me venía a la mente era como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que yo había estado demasiado ciega para ver. No era falta de comunicación, no eran confusiones inocentes, era algo sistemático, planeado. Me levanté mientras salía el sol y preparé café, me temblaban las manos, no solo del cansancio, sino de algo más, una sensación fea, como si algo malo estuviera por terminar de revelarse. Tomé mi celular y me puse a revisar las publicaciones de Meadow del último año, pero esta vez las vi bien, como con otros ojos. Ahí estaba ella, en la obra escolar de Tommy, sentada en primera fila junto a Elliot. Yo le pregunté por esa obra, y me dijo que la habían cancelado por un brote de gripe. Ahí estaba también en el recital de baile de Emma. Yo pregunté por eso también. Según ella, era solo un ensayo, nada especial. Foto tras foto de momentos familiares, de los que me habían dejado fuera. Cada una con pie de fototipo, momentos que atesoraremos por siempre. Oh, bendecida por esta hermosa familia. Lo que más dolía era lo natural que se veía todo. Meadow abrazando a Elliot, los niños acurrucados cerca de sus papás, todos con esas sonrisas de «así está bien», como si estuvieran completos, sin mí. Dejé el teléfono en la mesa y me acerqué a la ventana de la cocina. Me quedé viendo el jardín que yo misma planté cuando Elliot era niño. Él solía ayudarme a quitar la hierba de esos canteros. Sus manitas chiquitas cuidaban con tanto cuidado los tallos de las flores. ¿Cuándo lo perdí? ¿Cuándo dejé de ser importante para su felicidad? Y la respuesta llegó de golpe, cuando Meadow entró en nuestras vidas. Antes de ella, Elliot me llamaba 2 veces por semana. Teníamos cenas los domingos, sin falta.
Me pedía consejos sobre el trabajo, me contaba de su día. Era mi hijo, pero también mi amigo. Era mi conexión con un futuro que yo había ayudado a formar. Pero Meadow fue cambiando todo, poco a poco, tan sutil, que no me di cuenta hasta que ya era tarde. Primero, las cenas de los domingos pasaron a ser una vez al mes. Meadow ha estado planeando cenas más elaboradas, me dijo Elliot una vez. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego, las llamadas se redujeron a saludos obligatorios en días festivos. Perdón, ma, me decía Elliot, no puedo hablar mucho rato. Meadow nos tiene con una agenda súper apretada hoy. Meadow nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso hubiera sido muy obvio, muy fácil de desmentir. No, ella se movía entre líneas, en los silencios después de cada sugerencia. Tu mamá se ve cansada últimamente. Tal vez no deberíamos dejarle a los niños este fin. Ayer vi a tu mamá en el súper. La noté algo confundida. ¿Tú crees que esté bien viviendo sola? Todo estaba cargado de una sutileza que dolía más que si me hubiera gritado en la cara. Poco a poco me fue pintando como una carga, una preocupación, alguien que se tiene que manejar, no incluir. Me acordé de cómo me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un poco de más, un segundo demasiado largo, su mano sobando mi espalda como si fuera una tía viejita y frágil que necesita consuelo, no una parte igual de la familia. De cómo me interrumpía cuando platicaba con los niños, distrayéndolos a propósito. La abuela Loretta ya tuvo un día largo. Amores, ¿por qué no le enseñan a papá su nuevo juguete? Y Elliot, mi hijo hermoso, noble, se lo creyó todo, nunca lo cuestionó. Empezó a verme con esos mismos ojos de Meadow, con cariño sí, pero mezclado con lástima, como si yo fuera una reliquia preciada, pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. El nombre de Elliot apareció en la pantalla. Hola, ma. Su voz era alegre, relajada, de una forma que me apretó el pecho. Nomás quería llamarte para desearte feliz cumpleaños atrasado. Sentimos no estar, pero este viaje ha sido increíble. Meadow se voló la barda con la planeación. Apreté el teléfono con fuerza. Sí, vi las fotos. Ah, qué bueno. Meadow ha estado subiendo de todo. Los niños la están pasando increíble. Tommy aprendió a hacer snorkel ayer y Emma se hizo amiga de una niñita de Boston. Te hubiera encantado verlos, ¿verdad? Sí, me hubiera encantado, si alguien me hubiera invitado. Fue un viaje de último momento, ¿no? Dije con cuidado. Ya sé, ¿verdad? Meadow encontró una oferta buenísima y ni cómo decir que no. Ya sabes cómo es, súper espontánea, por eso la amo tanto. Espontánea, así le decía él a lo que claramente fue una reservación planeada, para coincidir con mi cumpleaños. Elliot, empecé, pero me detuve. ¿Qué se supone que le iba a decir? ¿Que su esposa lo manipulaba? ¿Que me había estado borrando de su vida durante años? Él pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que él ya creció, que tiene su propia familia. Tal vez sí era todo eso, pero también tenía razón. ¿Estás bien, ma? Hablas raro. Cerré los ojos. Sentí el peso de todos esos momentos perdidos, de todas esas veces que me habían borrado de mi propia historia. Estoy bien, hijo, no más, cansada. Bueno, pues descansa. Regresamos la próxima semana y te prometo que planeamos algo especial para compensarte por lo del cumple. Otra promesa de Elliot, otra que Meadow sabría cómo romper. Cuando colgamos, me quedé sentada en la cocina un buen rato, viendo cómo cambiaba la luz mientras la mañana se volvía tarde. Pensé en los años que vienen. Más cumpleaños sola. Más logros de los nietos que no voy a ver. Más fotos familiares donde mi ausencia es tan total, que parece como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que murió mi esposo, hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. Esta vez no era por la muerte, era por algo tal vez peor, un borrado lento, calculado y a propósito de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero mientras la rabia me subía al pecho, caliente y vibrante, también sentí otra cosa. No iba a desaparecer sin hacer ruido. Si Meadow quería jugar, eligió a la persona equivocada. Yo crié a Elliot cuando su papá nos dejó. Trabajé en 2 lugares para pagarle la universidad. Sacrifiqué mis propios sueños para que él pudiera tener los suyos. Yo me gané mi lugar en esta familia. Y no iba a soltarlo sin dar pelea. Solo tenía que entender contra qué, o contra quién estaba peleando realmente. Era martes por la mañana. Una semana exacta desde aquella fiesta de cumpleaños vacía. Estaba en bata, tomándome mi segunda taza de café, viendo la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca pasó,
cuando sonó el timbre. Me sobresaltó, no esperaba a nadie. Y sinceramente, las visitas inesperadas eran rarísimas con el nivel de aislamiento cuidadosamente administrado en el que vivía. Me asomé por la mirilla y vi a un hombre que no reconocí. 40 y tantos, cabello oscuro, arrugas marcadas de preocupación en los ojos. Bien vestido, pero desaliñado, como si viniera de un viaje largo. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y volteaba de un lado a otro, nervioso, como si ni él supiera qué estaba haciendo ahí. Estuve a punto de no abrir. Después de lo del crucero, no tenía cabeza ni para abogados, ni para vendedores, ni mucho menos para misioneros. Pero algo en su postura, en cómo parecía juntar valor solo para estar parado en mi puerta, me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté desde adentro. Señora Patterson, dijo él, con voz bajita, dudosa. Loretta Patterson, la mamá de Elliot. Se me apretó el pecho. ¿Cómo sabe el nombre de mi hijo? ¿Quién es usted? Guardó silencio un momento, y luego soltó algo que me congeló la sangre. Me llamo David Chen, necesito hablar con usted, sobre Meadow. Abrí la puerta despacio, pero dejé la cadena puesta. ¿Qué pasa con Meadow? De cerca, David Chen se veía todavía más nervioso. Le temblaban las manos, y tenía unas ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar muy loco, señora Patterson, pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. Sentí el peso de la cadena entre mis dedos. ¿Cómo dice? Tommy dijo, el niño de 7 años, cabello castaño, con una cicatriz en la barbilla, se cayó de la bici cuando tenía 4. El nombre me golpeó como un puñetazo. Tommy tenía una cicatriz en la barbilla. Elliot me había contado del accidente, de lo asustados que estaban, de cómo lo llevaron a urgencias a toda prisa. ¿Pero cómo demonios podía saber eso este extraño? Será mejor que pase, dije apenas en un susurro. David Chen entró y se sentó en mi sillón como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier segundo. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza. Tenía las manos entrelazadas en el regazo tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No sé ni por dónde empezar, dijo. Va a sonar a pura locura. Inténtelo. He tenido una semana tan rara que ya nada me sorprende. Tomó aire. Meadow y yo estuvimos juntos 2 años. Antes de que conociera a su hijo, antes del matrimonio, antes de todo. Vivíamos juntos, hablábamos de casarnos, de formar una familia. Y entonces, se embarazó. De golpe, sentí mi taza de café como si pesara 1 tonelada. La dejé con cuidado, con miedo de que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó David, con una voz llena de un dolor viejo, gastado. Quería casarme con ella de inmediato, empezar a planear nuestra vida juntos. Pero Meadow siempre me daba largas. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para algo tan grande. Y luego, un día, llegué a casa del trabajo, y ya no estaba. Así, nada más. Se había ido. Todas sus cosas, su ropa, hasta su cepillo de dientes, como si nunca hubiera vivido ahí. ¿La buscaste? Por supuesto. Meses enteros. Fui a la policía, levanté un reporte por desaparición, contraté un investigador privado, publiqué su foto en todas las redes sociales que pude. Nada, fue como si se la hubiera tragado la tierra. Se frotó la cara con ambas manos, como si intentara despertar de un mal sueño. El investigador fue quien me hizo parar. Me dijo, hay gente que simplemente no quiere ser encontrada. Empezaba a sentir un hueco en el estómago. ¿Y esto qué tiene que ver con Tommy? Hace 3 meses fui a una conferencia en Sacramento. En la hora del almuerzo salí a caminar por el centro, y la vi. A Meadow. Y con ella había un niño chiquito. Señora Patterson, se veía exactamente como yo cuando era de esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, hasta esa manera que tengo de inclinar la cabeza cuando me concentro. La voz de David tembló. Lo seguí unas 3 cuadras. Y mientras veía a ese niño, supe que era mío. Lo supe. La sala giró un poco a mi alrededor. ¿Estás diciendo que Tommy es tu hijo? Estoy diciendo que creo que lo es. Cuando Meadow se fue, tenía unos 2 meses de embarazo. Si el embarazo llegó a término, ese niño tendría exactamente la edad de Tommy ahorita. Metió la mano en su chaqueta y sacó su celular. Mire esto. Me mostró una foto suya cuando era niño, tal vez tenía 6 o 7 años. Y el parecido con Tommy me dejó helada. Los mismos ojos oscuros.
La misma mandíbula terca. Incluso ese pequeño espacio entre los dientes frontales que Tommy siempre trataba de ocultar cuando sonreía. Me temblaban las manos. Podría ser una coincidencia, susurré, más para mí que para él. Eso mismo pensé al principio, dijo David, su voz más firme, pero empecé a investigar. Contraté a otra investigadora, una mejor esta vez. Hizo una pausa. Meadow Martínez, ni siquiera se llama así. Su nombre real es Margaret Winters. Sentí que me jalaban el piso bajo los pies. ¿Y qué ha hecho antes? Desaparecer. Cuando las cosas se le complicaban, se iba. Dejaba a los hombres cuando empezaban a hacer demasiadas preguntas. La investigadora encontró a otros 2 hombres, señora Patterson. 2 que tuvieron relaciones con ella y que terminaron exactamente igual. Un día, ¡pum!, como si nunca hubiera existido. David se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. Uno de ellos cree que también pudo haber estado embarazada cuando se fue. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué ahora? Porque llevo 3 meses observando desde lejos, intentando decidir qué hacer, pensando si tenía derecho a meterme en la vida de un niño, basándome solo en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero entonces vi las fotos del crucero, las vacaciones felices, todos riéndose, abrazándose, y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. ¿Qué cosa? Tú no salías en ninguna. Revisé todas las redes sociales de Meadow, señora Patterson. Cientos de fotos, cumpleaños, reuniones, navidades, viajes. Tommy y Emma salen en todas. Elliot aparece en casi todas. Pero tú apenas si estás. Como si te estuvieran borrando, pedacito por pedacito, de la historia de tu propia familia. La verdad me pegó como una bofetada. Pensé en todas esas veces que me cancelaron a último minuto. Esos malentendidos, casuales. Esos eventos donde de pronto ya no había espacio, o ya se había cambiado la fecha. Como si fuera una invitada, no la abuela. Empecé a pensar en cómo me trató a mí, siguió David. Cómo me alejó de mis amigos, de mi familia. Cómo me hizo sentir que el problema era yo. Que yo era el necesitado, el intenso, el dependiente. Cómo me convenció de que la gente que se preocupaba por mí no entendía realmente lo nuestro. Ella le está haciendo lo mismo a Elliot. Creo que sí, susurré. Y creo que también te lo está haciendo a ti. Eso significa que, si Tommy de verdad es tu hijo, él no es la única víctima aquí. Tú también lo eres. David metió la mano en su abrigo y sacó un sobre manila. Por eso estoy aquí, señora Patterson. ¿Por qué? Por fin me armé de valor para tocar tu puerta. ¿Qué es? Los resultados de la prueba de ADN. ¿Cómo? Conseguí una muestra del cabello de Tommy en la barbería a la que Meadow lo lleva. Lo comparé con mi ADN. Sus manos temblaban al darme el sobre. Recibí los resultados ayer. Me quedé viendo el sobre sin atreverme a tocarlo. Lo que había ahí dentro podía destruir a mi familia, o salvarla. Y no tenía forma de saber cuál de las dos iba a ser. Antes de que lo abras, dijo David, bajando la voz, necesito que sepas algo más. Lo miré, estaba serio, pero no enojado, parecía sincero. No quiero quitarle a Tommy al único papá que ha conocido. No quiero traumarlo, ni sacudir su mundo. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Meadow manipula y miente a las personas que lo quieren. Incluyéndote a ti. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Que me ayudes a protegerlo. De ella. De cualquier juego en el que haya estado metida con todos nosotros. Su voz era firme, decidida. Porque si mintió sobre esto, señora Patterson, ¿en qué más habrá mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Bajé la mirada al sobre. Pesaba más que cualquier papel que haya tenido en las manos. Afuera se escuchó una puerta de coche cerrarse de golpe y unas risas infantiles cruzaron frente a mi casa. Sonidos normales. De una tarde normal. En un vecindario donde las mamás no robaban niños ni borraban a las abuelas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal en mucho tiempo. Simplemente no quería aceptarlo. Señora Patterson, dijo David, ahora con un tono suave, casi dulce, ¿está lista para saber la verdad? Pensé en el rostro de Tommy. En cómo corría hacia mí con los brazos abiertos antes de que Meadow empezara a desalentar ese tipo de cariño. Pensé en Emma, que apenas me conocía, porque me habían sacado de su vida casi por completo. Pensé en Elliot, mi hijo, al que lentamente le habían envenenado el corazón contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía.
Y en todas esas fotos familiares donde yo no existía. Sí, dije. Y abrí el sobre. Los resultados estaban escritos en ese lenguaje frío, clínico y directo que usan los laboratorios. Probabilidad de paternidad, 99,7%. Los números flotaban frente a mis ojos. Los leí una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, que todo fuera un error, una mala broma. Pero no. Tommy no era hijo de Elliot. Mi nieto, el niño al que vi dar sus primeros pasos, al que le enseñé a abrocharse los zapatos, al que le leí cuentos cada noche cuando aún se acurrucaba en mis piernas. No era de mi sangre. Y Elliot, mi hijo, que le puso ese nombre en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David, en voz baja. Seguía sentado en mi sofá, viéndome mientras yo trataba de procesarlo todo. Sé que esto debe ser devastador. Solté los papeles, mis manos seguían temblando. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Desde ayer, respondió, pero ya lo sospechaba desde hace meses. Sacó de nuevo su celular y me mostró más fotos. Fotos tomadas claramente desde lejos. Tommy jugando en un parque. Tommy entrando a una escuela. Tommy en bicicleta, en lo que reconocí como la calle de mi barrio. Los he estado siguiendo, algunas veces. Sé cómo suena eso. Tenía que estar seguro. ¿Has estado espiando a mi familia? He estado observando a mi hijo, corrigió David con voz firme, pero sin agresividad, y tratando de entender qué clase de mujer es capaz de robarse a un niño y construir toda una vida sobre esa mentira. Entonces llegó la rabia. No hacia David, él era tan víctima como nosotros, sino hacia Meadow, por la magnitud de su engaño, por lo cruel que había sido. No solo mintió sobre de dónde venía Tommy. Construyó todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como cimiento para una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Elliot, dije, con un nudo de amargura en la garganta. Se embarazó del hijo de otro hombre y usó eso para amarrar a mi hijo. Eso parece, respondió David, con expresión sombría. La línea de tiempo encaja perfecto. Ella me dejó cuando tenía como 2 meses de embarazo. Apenas se le notaba, si se movía rápido, si encontraba a alguien pronto. Pudo haberlo convencido de que el bebé nació antes de tiempo, o simplemente que era chiquito. Me acordé del nacimiento de Tommy, de lo emocionado que estaba Elliot cuando me habló para decirme que Meadow ya estaba en labor de parto. Nació 3 semanas antes de la fecha, recordé. Elliot estaba preocupado por si había complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien. Porque todo sí estaba bien. Tommy no fue prematuro. Encajaba con mi calendario, no con el de Elliot. Las piezas empezaron a embonar con una claridad que me revolvía el estómago. Ese torbellino de romance entre Meadow y mi hijo, el compromiso tan repentino, la boda apenas 6 meses después de conocerse. En su momento pensé que era romántico. El amor verdadero lo puede todo. Ahora veía la realidad, todo fue planeado. Ella necesitaba encontrarle un papá a Tommy antes de que naciera. Alguien estable, dije, alguien que no cuestionara el momento exacto en que quedó embarazada. Alguien confiado, añadió David, que nunca pediría una prueba de paternidad porque ni siquiera se le cruzaría por la cabeza. Elliot. Exactamente. Mi hijo siempre fue brutalmente honesto, incapaz de ese tipo de engaños, y por lo mismo, incapaz de sospechar que alguien más pudiera mentirle así. Siempre le dio a la gente el beneficio de la duda. Creía en lo que le decían. Y Meadow usó eso en su contra. Hay algo más, dijo David, y algo en su tono me hizo un nudo en el estómago. El investigador que contraté descubrió más cosas sobre Meadow. Cosas que podrían explicar por qué te ha estado borrando del mapa. ¿Qué cosas? David sacó una carpeta gruesa y me la puso en las manos. Dentro había fotos, documentos, copias de lo que parecían ser registros oficiales. Su verdadero nombre es Margaret Winters. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a tu hijo. Creció en hogares temporales. Salió del sistema a los 18. No tiene familia ni lazos reales en ningún lado. Vi una foto que parecía de una preparatoria. El rostro era definitivamente el de ella, pero más joven y más duro. El cabello más oscuro. Y en los ojos, había algo que jamás había visto en la mujer que se casó con mi hijo: hambre. Una desesperación que ponía la piel de gallina. Se ha casado antes, continuó David, 2 veces. Una con un hombre llamado Robert Kim, en Nevada. La otra con alguien de nombre James Fletcher, en Oregón. Ambos matrimonios duraron menos de 2 años. Y en ambos casos, ella recibió pensión alimenticia bastante generosa. Ya lo ha hecho antes, susurré.
El patrón era el mismo, cada vez. Conocía a un hombre con dinero o con estabilidad, se movía rápido. Se metía en su vida, lo atrapaba. Y luego lo empezaba a aislar. Primero de sus amigos, luego de su familia, y de cualquier persona que pudiera darse cuenta de su engaño o empezar a hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo, poco a poco, los amigos de la Universidad de Elliot habían ido desapareciendo de su vida después de que se casó con Meadow. Cómo se fue alejando de sus compañeros del trabajo. Cómo casi ya no hablaba de lo que hacía, salvo para decir lo estresante que era. Cómo se volvió cada vez más dependiente de Meadow para todo, su vida social, su apoyo emocional, todo. Lo ha estado aislando, dije, sintiendo un escalofrío. Y a mí me borró porque soy la amenaza más grande a su control. Las mamás vemos cosas que a otros se les escapan. Hacemos preguntas. Recordamos detalles de antes de que llegara. David se inclinó hacia mí, con el rostro serio, los ojos intensos. Ella necesitaba sacarla de la jugada, señora Patterson, no solo alejarla, tenía que borrarla por completo. Por eso saboteó su fiesta de cumpleaños. Por eso se han perdido eventos, surgido malentendidos, excusas tras excusas. Ha estado entrenando a su familia para que vivan sin usted. La crueldad de eso me dejó sin palabras. Pero, ¿por qué? Si ya tenía a Elliot, si él creía que Tommy era su hijo, ¿por qué tomarse tantas molestias para sacarme de la ecuación? Porque usted es testigo de la línea de tiempo, dijo David, con calma, pero firme. Usted sabe cuándo se conocieron, cuándo se embarazó, cuándo nació Tommy. Y si en algún momento hubiera empezado a atar cabos, a hacer preguntas, tal vez habría descubierto la verdad. Necesitaba volverla irrelevante antes de que pudiera volverse peligrosa. Me levanté de golpe y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde Tommy aprendió a andar en bici. El mismo niño al que yo animaba, al que curaba las rodillas cuando se raspaba, con quien celebraba hasta las cosas más simples. Seguía siendo el mismo niño, dulce, alegre, inteligente. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Emma? Pregunté, con el corazón encogido, temiendo la respuesta. ¿Hasta dónde sé? Emma sí es hija de Elliot, respondió David. Nació 2 años después de Tommy, cuando Meadow y él ya estaban definitivamente juntos. Pero entonces dudó. ¿Qué? Dije, tensa. El nacimiento de Emma también pudo haber sido planeado, admitió. Una forma de asegurar que Elliot nunca dudara que Tommy era suyo. Si Meadow le daba un hijo biológico, él jamás sospecharía del otro. Así, su relación quedaría completamente afianzada. Me sentí enferma. Todo lo que creía sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida en los últimos 7 años, había sido orquestado por una mujer que nunca lo vio como una pareja, sino como un recurso. Y para eso, no dudó en usar niños inocentes, como peones en su juego de manipulación. Tommy no sabe nada, ¿verdad? Pregunté. Por supuesto que no, tiene 7 años, para él, Elliot es su papá, siempre lo ha sido. ¿Y Emma? Tampoco. Ella solo cree que tiene un hermano mayor que no se parece mucho a ella. Los niños no se cuestionan esas cosas, pero los adultos sí. O al menos deberíamos hacerlo. Y entonces comprendí por qué Meadow se había esforzado tanto en volverme invisible. Una abuela presente, que convive con sus nietos, que está atenta a sus vidas, podría notar que Tommy no se parece en nada a Elliot. Podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que simplemente no cuadraban. David, dije lentamente, ¿por qué decidiste contarme esto ahora? Pudiste haber exigido una prueba de paternidad, ir a los tribunales, pelear la custodia. ¿Por qué involucrarme? Se quedó callado un momento largo. Miraba sus manos, parecía agotado. Porque algo me cayó el 20 cuando vi esas fotos del crucero, dijo por fin. Meadow no solo está destruyendo mi relación con mi hijo. También está destruyendo la tuya. Y si no la detenemos, lo va a seguir haciendo. Con más personas. ¿Qué quieres decir? Ya empezó a alejarlo de sus amigos, de sus compañeros del trabajo. Lo está haciendo cada vez más dependiente de ella para todo. Y ella les está enseñando a los niños que él es el único papá que importa. Tommy casi ni habla de ti cuando lo veo en el parque, continuó David. Es como si te estuviera borrando de su memoria. Esa frase me cayó como un golpe al estómago. Pensé en lo mucho que había cambiado Tommy en los últimos meses, como ya no corría a abrazarme cuando lo visitaba, como empezaba a voltear a ver a Meadow para buscar su aprobación antes de hablarme. Yo creí que simplemente estaba creciendo, volviéndose más independiente.
Pero tal vez era algo muy distinto. Eventualmente también va a desechar a Elliot, dijo David, con la voz baja pero llena de certeza. Así como me desechó a mí, como desechó a sus otros esposos. Pero antes, se va a asegurar de que él no tenga a nadie más. Ni amigos, ni familia, ni red de apoyo. Nada. Solo a ella, y a los niños. Y cuando ya no le sirva, lo va a dejar. Solo. Aislado. Vacío. Cerré los ojos, y lo vi. Vi a mi hijo enfrentando un futuro solitario, roto, sin entender cómo había llegado a eso. Vi a esos dos niños atrapados en medio de un juego cruel, utilizados como piezas sin saber siquiera que estaban en un tablero. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, la voz tensa, temblorosa pero firme. David se puso de pie, recogiendo sus papeles y las fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia. A los dos. Porque eso es lo que somos, señora Patterson. Familia. Usted es la abuela de Tommy, en todo lo que realmente importa, aunque no compartan sangre. Y yo no voy a dejar que Meadow destruya eso solo porque le da miedo que se sepa la verdad. Me extendió una tarjeta con sus datos. Piénselo, pero no se tarde demasiado. Van a regresar del crucero en unos días. Y cuando lo hagan, Meadow va a estar atenta, buscando cualquier señal de que usted vuelve a ser un problema. Si vamos a hacer algo, tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me quedé sentada en la sala con los resultados de ADN en una mano y la tarjeta en la otra. Afuera, la tarde empezaba a caer, y el silencio en la casa se sentía más profundo que nunca. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Porque Meadow Martínez, o Margaret Winters, o como demonios se llamara en realidad, había cometido un error grave. Pensó que podía borrarme, que podía volverme irrelevante en la historia de mi propia familia. Pero yo aún no me iba. Y ahora que sabía la verdad, no me iba a ir a ninguna parte. Llamé a Elliot 3 días después de que regresaron del crucero. Mi voz era firme, clara, ensayada. Había repetido esa conversación en mi cabeza al menos una docena de veces. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Hay algo importante que me gustaría hablar contigo, y con Meadow. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Está todo bien, mamá? Suenas muy seria. Todo está bien. Solo creo que ya es momento de que tengamos una conversación real. Sobre nosotros, sobre el futuro. Silencio. Más largo esta vez. Escuché de fondo la voz de Meadow, aunque no pude entender lo que decía. Cuando Elliot volvió a la línea, su voz sonaba distinta. Más cautelosa. Meadow quiere saber de qué tipo de conversación estás hablando, me dijo Elliot por teléfono. ¿Le preocupa que estés molesta por lo del crucero? Claro que estaba preocupada. Los instintos de Meadow eran agudos. Seguro podía percibir que algo había cambiado, incluso por teléfono. Dile que no estoy molesta por nada, respondí con calma. Solo pienso que es importante que las familias hablen con honestidad, ¿no crees? ¿El sábado en la noche te parece bien? Perfecto, yo cocino. Déjame preguntarle a Meadow y te confirmo, dijo. Que mi hijo de 38 años tuviera que pedirle permiso a su esposa para cenar con su propia madre hubiera sido ridículo, si no fuera tan doloroso. Pero mantuve el tono ligero. Claro, mi amor, me avisas. Me llamó 2 horas después. El sábado está bien, a las 6. Perfecto, me dará mucho gusto verlos a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía que iba a ser la conversación más importante de mi vida. David y yo nos habíamos visto 2 veces más desde aquella primera visita. Planeamos con mucho cuidado cómo íbamos a decir la verdad, de una forma que protegiera a Tommy, pero que también dejara claro el engaño de Meadow. Los resultados de ADN estaban guardados en una carpeta manila sobre la barra de la cocina, junto con las copias de todos los documentos que el investigador de David había encontrado, el verdadero nombre de Margaret Winters, sus matrimonios anteriores, la línea del tiempo que demostraba que Tommy no podía ser hijo biológico de Elliot, todo lo que necesitábamos para desmantelar la red de mentiras que Meadow había tejido. Cociné la comida favorita de Elliot, carne asada, puré de papa con ajo y ejotes salteados. Igual que cuando era niño. Si esa iba a ser la última cena familiar que tendríamos. Yo quería que quedara en la memoria por las razones correctas, al menos al principio. El sábado por la noche llegó nublado y lluvioso. Típico clima de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena,
La misma que había sacado para mi cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no se me escapó. Llegaron justo a las 6 en punto. Meadow traía un vestido color crema, suelto, que la hacía ver más joven, más inocente. El cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota. De esas que nadie imaginaría capaces de mentir o manipular. Tommy fue el primero en entrar, lleno de energía y con esa sonrisa de niño que todavía me derretía el corazón. Abuela Loretta, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres ver cómo nado de perrito? Me encogió el alma. Lo abracé fuerte, sabiendo que lo que estaba a punto de pasar iba a cambiarle la vida para siempre. Quizá después de cenar, mi amor, ve a lavarte las manos. Sí. Emma entró detrás de él, más calladita, abrazando una muñeca de trapo con el cabello enredado. Tenía 5 años y, a diferencia de su hermano, era más reservada, más distante conmigo desde que Meadow había empezado a desanimarla de tenerme cariño. Aún así, me dejó besarle la frente antes de irse tras Tommy al baño. Elliot me abrazó cálidamente, y por un momento, por un segundo, fingí que era una cena cualquiera. Huele riquísimo, mamá, extrañaba tu comida. Te ves cansado, le dije, y sí, lo noté. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, y se veía más delgado. El trabajo ha estado brutal últimamente. Las fusiones nos traen locos a todos, comentó, mirando a Meadow, quien estaba revisando mi sala como si inspeccionara cada rincón en busca de señales de alarma. Pero Meadow sigue diciéndome que tengo que encontrar un mejor equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. El estrés es malísimo para la salud, intervino ella, apareciendo a nuestro lado con su típica sonrisa ensayada. Yo siempre le digo a Elliot que debería pensar en retirarse temprano. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. ¿Retiro anticipado a los 38 años? Otra forma de hacer que Elliot dependiera solo de ella. Alejarlo de su carrera, de su independencia, de sus ingresos. Le sonreí con cortesía. Qué bueno que estés pensando en el futuro. Justamente eso tiene mucho que ver con lo que quiero hablar esta noche. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Los niños hablaban emocionados de sus aventuras en el crucero, y Meadow se mostraba como la mamá perfecta. Le cortaba la carne a Tommy con ternura y le recordaba a Emma que usara la servilleta. Era buena en ese papel, cálida, atenta, totalmente creíble. Pero esta vez noté cosas que antes se me habían escapado. Como me interrumpió justo cuando Tommy empezó a contar que me había extrañado durante el viaje. Como desvió la atención de Emma cuando preguntó por qué yo no había ido con ellos. Como controlaba cada interacción con sutileza. Manejando no solo la conversación, sino también el cariño que los niños expresaban. Cuando los niños terminaron de cenar, les propuse que jugaran un rato en la sala mientras los adultos platicábamos. Meadow reaccionó de inmediato. Oh, creo que ya deberíamos irnos pronto, mañana hay clases, y tratamos de mantener su rutina. Esto no tomará mucho tiempo, le dije con firmeza. Y creo que lo que tengo que decir podría afectar bastante esa rutina. Vi algo pasar por el rostro de Meadow. Solo fue un instante, pero lo noté, miedo. Cuando los niños ya estaban en la otra habitación, entretenidos con sus juguetes, regresé al comedor donde Elliot y Meadow me esperaban. La carpeta manila estaba sobre la mesa, al lado de mi taza de café, como una pistola cargada. Entonces dijo Elliot, tomando la mano de Meadow, ¿de qué querías hablar? Respiré hondo, sintiendo todo el peso del momento. Quiero hablar sobre la verdad, sobre la familia, sobre la importancia de saber quiénes somos en realidad. La sonrisa de Meadow se tensó, apenas perceptible. Eso suena muy filosófico para una plática de sobremesa, dijo, con voz suave. ¿Tú crees? A mí no me lo parece. Tomé la carpeta. Ambos se pusieron tensos al instante. Últimamente he aprendido algunas cosas interesantes sobre la historia familiar, sobre genética, sobre lo importantes que son los registros médicos y la información real. Mamá, dijo Elliot, despacio, ¿qué hay en esa carpeta? La verdad. Abrí la carpeta y saqué los resultados del ADN, colocándolos sobre la mesa, frente a ellos. Esto es una prueba de paternidad de Tommy. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Elliot miraba los papeles como si fueran a explotar. Meadow se quedó completamente inmóvil, el rostro congelado, sin mostrar ninguna emoción. Una prueba de paternidad, murmuró Elliot, apenas en un susurro. ¿Por qué harías algo así? ¿Cómo la conseguiste?
La prueba demuestra que no eres el padre biológico de Tommy, respondí con suavidad. El resultado indica un 99,7% de probabilidad de que otro hombre sea su padre, un hombre llamado David Chen. Meadow se levantó de golpe, su silla raspó con fuerza contra el piso. Esto es una locura, Loretta, no sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero... Siéntate, Margaret, interrumpí. El nombre real la golpeó como una bofetada. Dio un paso atrás, tambaleándose, y se puso pálida. Elliot nos miraba sin entender, con una mezcla de confusión y un horror creciente en los ojos. Margaret, mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del investigador, los certificados de matrimonio, los documentos con la línea de tiempo. El verdadero nombre de Meadow es Margaret Winters. Se ha casado 2 veces antes y tiene un historial claro de mentir sobre su pasado y su identidad. Tuvo una relación con David Chen antes de conocerte, y lo abandonó cuando estaba embarazada. Luego vino a buscar a alguien que criara a su hijo como si fuera suyo. Eso no es verdad, dijo Meadow, con voz firme, pero sin la seguridad de siempre. Pero ahora su voz ya no sonaba segura, temblaba. Elliot, no la escuches, dijo Meadow. Es evidente que tu mamá está pasando por algún tipo de crisis emocional. Tommy nació 7 meses después de que ustedes se conocieron, continué, sin dejarme frenar. Tú pensaste que había nacido prematuro, pero no fue así. Nació justo en la fecha que encaja con la relación que Meadow tenía con David. Elliot tomó los papeles de ADN con las manos temblorosas. Yo no le quitaba los ojos de encima, observando cómo se le iba el color del rostro mientras asimilaba lo que estaba leyendo. Esto no puede ser, susurró. David Chen lleva 7 años buscando a su hijo, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observándolos desde lejos, tratando de decidir qué hacer. Me buscó porque reconoció en ti lo mismo que vivió con Meadow, el mismo patrón de aislamiento que ella usó con él. Meadow empezó a retroceder hacia la puerta. Su fachada perfecta ya estaba hecha pedazos. Elliot, por favor, no dejes que ella te envenene en mi contra. Piensa en nuestra vida juntos, en nuestra familia. ¿Nuestra familia?, respondió Elliot con voz áspera y quebrada. La familia que está construida sobre una mentira, nuestro hijo, que ni siquiera es nuestro hijo. Él es tu hijo, replicó Meadow, desesperada. En todo lo que importa, si es tu hijo, tú lo criaste, tú lo amas. Pero todo fue una mentira, gritó Elliot, golpeando la mesa con fuerza. Los platos se sacudieron con el impacto. Desde la sala se escuchaban las risas de los niños. Tommy y Emma jugaban sin saber que su mundo se estaba cayendo a pedazos en la habitación de al lado. Hay más, dije bajito, sacando más documentos de la carpeta. Esto ya lo había hecho antes. Se casaba rápido, alejaba a los hombres de sus familias, y luego se iba cuando ya no le servían. Tú no eres su primera víctima, Elliot, solo eres el que más éxito tuvo. Elliot seguía viendo los papeles, su respiración era entrecortada, agitada. El crucero, dijo de pronto, como si acabara de entender todo. Tu cumpleaños no fue una coincidencia, ¿verdad? Meadow no respondió, pero no hacía falta. Ese silencio fue suficiente. Lo planeaste todo, te aseguraste de que mi mamá estuviera sola ese día, mientras nosotros estábamos divirtiéndonos sin ella. Quería proteger a nuestra familia, murmuró Meadow. ¿Protegernos de qué?, respondió Elliot, herido. De mi mamá, de la mujer que me crió, que me ha amado toda la vida, que jamás lastimaría a nadie. De alguien que eventualmente descubriría la verdad, agregué con suavidad. De eso se trataba todo esto, Elliot. De los pretextos para no venir, de los cambios de planes de último minuto, de la distancia con tus amigos y tu familia. Meadow necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que no podía responder. Elliot volteó a ver a su esposa, a la mujer que no era quien decía ser, a la que había construido toda su vida con el sobre mentiras. ¿Algo de esto fue real?, preguntó con voz quebrada. ¿Alguna vez me amaste, o solo fui conveniente? Por primera vez desde que la conocíamos, Meadow no tenía respuesta. No hubo sonrisa falsa, ni frase bien pensada, ni salida elegante. Solo se quedó ahí, completamente expuesta, en silencio. Y ese silencio dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, escuchamos la voz de Tommy gritar. «Papá, ¿podemos comer helado?» Elliot cerró los ojos, y vi como una lágrima le resbalaba por la mejilla. «¿Qué les voy a decir?», susurró. «Ya veremos cómo lo hacemos», le dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya. «Lo haremos juntos, como familia». Pero Tommy
dijo él con la voz rota. Tommy sigue siendo tu hijo, Elliot, en todo lo que importa. Lo es, eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo quiere y quiere estar en su vida. Y tal vez, si manejamos esto bien, hasta pueda ser algo bueno. Meadow se dirigió hacia la puerta. Margaret la llamé. Se detuvo, pero no volteó. David no va a desaparecer esta vez, y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te vamos a encontrar. Si tratas de manipular la situación o hacerle daño a alguno de ellos para protegerte, vamos a detenerte. Se acabó tu tiempo de controlar esta familia. Se fue sin decir una sola palabra más, dejando atrás el sonido de los niños jugando, y los pedazos rotos de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba perdiendo a mi familia. Sentí que, por fin la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en la cocina preparando la cena del domingo cuando escuché que se abría la puerta principal, seguido por la voz alegre de Tommy. Abuela, trajimos el postre. Mi amor, respondí sonriendo, mientras escuchaba esos pasitos corriendo por la casa. Tommy entró a toda velocidad a la cocina, abrazando una caja de pasteles que casi era más grande que él. Detrás venía Emma, caminando con más cuidado, cargando un pequeño ramo de margaritas. Son para ti, dijo bajito, extendiéndome las flores. Papá dijo que el amarillo es tu color favorito. Me arrodillé y la abracé con fuerza, sin pensarlo 2 veces. Están hermosas, mi amor, gracias. Elliot apareció en la puerta, se veía más sano que en años. Había recuperado el peso que perdió en los meses finales con Meadow, y las líneas de tensión en su rostro estaban más suaves. Detrás de él venía David, todavía un poco tímido en estas reuniones familiares, pero poco a poco encontrando su lugar en esta nueva y complicada dinámica. Huele riquísimo, dijo Elliot, dándome un beso en la mejilla. ¿Es tu famosa tarta de manzana? Tommy la pidió específicamente, respondí, despeinando al niño con cariño. Y también puré de papas y esa receta de pollo con hierbas que tanto te gusta. ¿La del orégano?, preguntó Tommy, emocionado. Es mi favorita también, igual que la de papá. La naturalidad con la que llamaba papá tanto a Elliot como a David aún le sacaba una sonrisa de sorpresa. Pero los niños se adaptaron a esta nueva familia extendida con esa increíble capacidad que tienen los niños. Tommy les decía papá a los dos, Elliot era papá, y David, Dade. Emma, por su parte, lo aceptó con la misma facilidad que había visto en sus amigos que tenían 2 casas, o 2 mamás, o 2 papás. David puso una botella de vino en la encimera, moviéndose con respeto en lo que antes era territorio exclusivo de Meadow. ¿En qué te ayudo? Puedes poner la mesa, le dije. La vajilla buena está en el mueble del comedor. Llegar hasta aquí tomó meses. Meses de terapia familiar, pláticas delicadas con los niños. Y un proceso legal que terminó con Meadow renunciando voluntariamente a la custodia, a cambio de evitar cargos por fraude. Desapareció otra vez, igual que había desaparecido de la vida de David 7 años antes. Pero esta vez, ella dejó a los niños atrás. La transición no fue nada fácil. Tommy estaba confundido, y con el corazón roto por la ausencia repentina de su mamá. Emma, aunque tan chiquita, se volvió más ansiosa y dependiente, con miedo de que más personas que quería se fueran de su vida. Hubo lágrimas, berrinches, y muchas noches sin dormir para todos. Pero también hubo sanación. Elliot se volvió a mudar a la casa que antes compartía con Meadow, pero ya no se sentía igual. Esa atmósfera tensa, de andar con cuidado y guardarse secretos, se había ido. David rentó un departamento a solo 10 minutos, lo suficientemente cerca para estar presente en el día a día, pero con la distancia necesaria para que todos tuvieran su espacio para adaptarse. Abuela, me dijo Tommy, jalando de mi delantal, ¿te puedo contar un secreto? Me agaché para ponerme a su altura. Claro que sí, mi amor. Se acercó a mi oído con las manos en forma de concha y susurró. Me da gusto que hayas encontrado a papá Dave. Ahora soy el niño con más papás de todo mi salón. Se me encogió el corazón de amor por ese niño tan fuerte, tan sensible, que había convertido una situación complicada en algo de lo que sentirse orgulloso. A mí también me da gusto, mi cielo, le dije. Y también me alegra que mamá Meadow ya no esté, añadió bajito. Siempre estaba enojada por algo. Me partió el alma que un niño de 7 años fuera tan consciente de la tensión que se vivía en su casa. Pero también me confirmó que hicimos lo correcto. Los niños siempre saben más de lo que uno cree. Y aunque no pudiera ponerle nombre, Tommy sí había sentido las manipulaciones de su mamá. Durante la cena,
La plática fluyó de manera natural entre los adultos, mientras los niños hablaban emocionados de la escuela y sus amigos. David nos contó del último partido de fútbol de Tommy, donde metió su primer gol. Elliot compartió lo feliz que estaba Emma con sus nuevas clases de baile. Platicábamos como la familia que ahora éramos. Tal vez no una familia convencional, pero sí real. Mucho más real que la versión bonita pero falsa que Meadow había intentado construir. Ayer me llamó mi abogado, dijo Elliot mientras recogíamos los platos. El divorcio por fin se hizo oficial. ¿Y cómo te sientes con eso?, pregunté. Se quedó callado un momento, viendo cómo Tommy ayudaba a David a meter los platos al lavavajillas. Aliviado, sobre todo, y agradecido de que todo terminara sin más daño para los niños. ¿Algún arrepentimiento?, le pregunté, ¿por haber terminado el matrimonio? No, por eso, no. Pero sí me pesa no haberme dado cuenta antes de la verdad, respondió encogiéndose de hombros. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó a ti, especialmente a ti? Le apreté el hombro con cariño. No puedes culparte por haber confiado en alguien a quien querías. Eso no es un error, Elliot. Eso es ser humano. David se nos unió en la barra de la cocina, secándose las manos con un trapo. ¿Han sabido algo de ella?, preguntó. Nada, respondió Elliot. Su abogado dijo que no quiere ningún tipo de contacto con los niños. Ni visitas, ni llamadas, ni cartas, nada. La verdad, creo que es lo mejor, dije. Aunque todavía me cuesta entender cómo una madre puede irse así, sin mirar atrás. Pero al menos así los niños pueden sanar tranquilos, sin estar esperando que ella regrese a desordenarles la vida otra vez. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos viendo una película en la sala, nosotros tres nos sentamos en la mesa de la cocina con café y un poco de pastel que sobró. Esos momentos se habían vuelto de mis favoritos, conversaciones tranquilas al final del día, planeando el futuro, hablando de los retos de criar niños en una situación tan poco común. He estado pensando en algo, dijo David, echándole azúcar a su café. Sobre el apellido de Tommy. Elliot alzó la mirada de inmediato. ¿Y qué con eso?, preguntó Elliot. Tommy ha sido Patterson toda su vida. Ese es su nombre, su historia, sus papeles en la escuela, todo. No quiero quitarle eso, pero sí he estado pensando. David dudó un momento, pero luego continuó. ¿Te parecería bien si le agrego mi apellido, oficialmente? O sea, que me registre como David Patterson Chen, para que Tommy y yo compartamos parte del apellido. Pero así él seguiría siendo Patterson, seguiría ligado a ti, a tu historia, a tu familia. Ese gesto fue tan pensado, tan cuidadoso, que me tocó el corazón. Me dieron ganas de llorar. Elliot lo miró con sorpresa. ¿Harías eso? Quiero que Tommy sepa que una familia puede ser complicada sin estar rota, dijo David. Quiero que entienda que amar a alguien no significa tener que escoger un lado, ni fingir que otras personas no importan. Elliot se inclinó sobre la mesa y le estrechó la mano a David. Creo que es perfecto. Cuando empezó a oscurecer y David se preparaba para llevarse a los niños a su departamento para su semana con ellos, lo tomé aparte un momento. Gracias, le dije bajito. Gracias, ¿por qué? Por salvar a mi familia. Por tener el valor de decirme la verdad, cuando hubiera sido más fácil desaparecer otra vez. David se quedó viendo a Tommy, que en ese momento guardaba su peluche y su mochila favorita. ¿Sabes qué entendí ese día que toqué a tu puerta? Que no solo estaba perdiendo a mi hijo, tú también estabas perdiendo a tu familia. Meadow nos estaba alejando, poquito a poco. Pero la paramos. Tú y yo, lo logramos. Y por primera vez desde que lo conocí, su sonrisa le llegó hasta los ojos. Y mira lo que construimos a cambio. Volteé a ver mi casa, los dibujos de los niños pegados en el refri, el suéter rosita de Emma olvidado en una silla, las fotos familiares donde ya salía David, reflejando esta nueva realidad. No era la familia que me había imaginado cuando Elliot se casó, pero era 1000 veces mejor que la obra falsa que Meadow había montado. Cuando todos se fueron, me quedé sentada en la sala con una taza de té entre las manos, pensando en todo lo que había cambiado desde ese cumpleaños tan doloroso, 6 meses atrás. La casa que se sentía como una tumba ahora vibraba con vida. Las risas de los niños. Las preguntas de David sobre nuestras tradiciones. Las conversaciones tranquilas de Elliot sobre lo que vendría. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era Elliot. Gracias por la cena, ma. Los niños preguntan si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que era decisión de la abuela. Le contesté.
Todos los domingos suena perfecto. Eso es lo que hacen las familias. La respuesta llegó en segundos. Sí, eso es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono sobre la mesa y vi la foto enmarcada junto a mi sillón. Era del viaje al zoológico el mes pasado. Los 5 juntos frente al área de los elefantes. Tommy iba subido en los hombros de David. Emma me tenía bien agarrada de la mano. Y Elliot estaba entre los dos, con un brazo rodeándome a mí y el otro a David. Y sonreía, como alguien que acababa de recordar lo que era ser feliz. Y sí, en esa foto nos veíamos justo como éramos, una familia que se rompió, pero que supo reconstruirse desde el amor. Más fuerte, más honesta. Nada tradicional, pero muy real. No perfecta, pero verdadera. La casa se fue quedando en silencio mientras caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades. Llena del amor que Meadow intentó destruir con tanto esfuerzo, pero que nunca logró apagar. Yo pensé que mi cumpleaños número 65 había sido el final de mi historia con esta familia. Pero no. Fue el principio de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no es condicionado. Donde la verdad pesa más que las apariencias. Y donde ser abuela significa proteger a tus nietos de cualquiera que los use para hacer daño, aunque esa persona sea su propia madre. Mañana era lunes, lo que quería decir que Tommy tenía práctica de fútbol y Emma su clase de baile. David pasaría por Tommy. Y Elliot llevaría a Emma. Después, todos terminarían aquí en casa para hacer la tarea y cenar juntos. Era justo el tipo de rutina que Meadow habría querido controlar y manipular a su antojo. Pero ahora, todo fluía de manera natural. Nacía del cariño verdadero que nos tenemos. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en esa mujer que trató de borrarme de la vida de mi propia familia. Quién sabe dónde esté ahora. Probablemente inventándose otra identidad. Contándose una nueva historia. Buscando una nueva familia que pudiera controlar. Como intentó hacerlo con nosotros. Pero lo que dejó atrás, eso no lo va a poder reemplazar nunca. Porque lo que hay aquí es amor. Amor de verdad. Entre personas que eligieron quedarse, que decidieron luchar unas por otras en vez de rendirse. Y eso no se finge. Meadow, sin quererlo, nos enseñó algo importante, nos mostró lo que no queríamos ser. Y gracias a eso, todos pudimos crecer, hasta convertirnos en lo que realmente estábamos destinados a ser. Por eso, y solo por eso, tal vez le debo una especie de gratitud, torcida, sí, pero gratitud al fin. Aunque siendo sincera, lo que más siento por ella es lástima. Porque tuvo una familia de verdad al alcance de su mano. Una familia imperfecta, sí. Llena de enredos, sí, pero auténtica. Y la tiró a la basura por una falsa sensación de control. Su pérdida. Nuestra ganancia. Y ahora sí, después de tantos meses de sentirme como un fantasma en mi propia casa, por fin me siento en casa de nuevo. Ahora tengo curiosidad por ustedes. Los que escucharon mi historia hasta el final. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué hubieran hecho? ¿Han pasado por algo parecido? Cuéntenme en los comentarios. Y mientras tanto, les dejo